La filosofía del tiempo es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza del tiempo, su relación con el espacio y su posibilidad de ser conocido. Preguntas que se plantean: ¿el tiempo es real? ¿Es medible? ¿Es posible conocerlo? ¿Existe independientemente del espacio? ¿El tiempo es lineal? ¿Existen dimensiones del tiempo distintas al presente? Teorías sobre el tiempo. La teoría estática del tiempo, que considera que el tiempo es como el espacio y no existe el paso del tiempo. La teoría dinámica del tiempo, que considera que el tiempo es diferente del espacio y el paso del tiempo es real. Pensadores que han abordado el tema: Aristóteles, quien consideraba que el tiempo no existe si no hay cambio. Platón, quien describió el tiempo como una imagen móvil de la eternidad. Importancia del tema. El estudio del tiempo es importante para la dilatación temporal y la relatividad general. La filosofía del espacio y el tiempo, también conocida como cosmología filosófica, es la rama de la filosofía que trata de los aspectos referidos a la ontología, la epistemología y la naturaleza del espacio y el tiempo. Los problemas vinculados al espacio y al tiempo tradicionalmente han sido centrales en los sistemas filosóficos, desde los presocráticos hasta Bergson y Heidegger. La filosofía analítica y el positivismo lógico, en ejercicio de su crítica del método científico y la metafísica tradicionales, los han estudiado con particular interés desde sus comienzos. En la antigüedad, la concepción mítica característica de las culturas antiguas, como la de los incas, mayas, hopis, y otras tribus indígenas, además de los egipcios, babilonios, los griegos, el hinduismo, el budismo, el jainismo, y otras culturas, contempla la rueda de tiempo, que considera el mismo como cíclico o circular, produciéndose una repetición incesante de edades y de entes, de nacimiento y extinción. El concepto judeocristiano, basado en la Biblia, define el tiempo, por el contrario, como lineal, comenzando con el acto de creación por Dios. La visión cristiana contempla un principio y un final del tiempo, el fin del mundo. Los primeros filósofos, los griegos presocráticos, operaron el trasvase o transformación del mito en el logos, es decir, de una visión de los fenómenos basada en la superstición y la fábula, a una concepción de los mismos fundada en el entendimiento y la razón, primer antecedente de la ciencia moderna. Advirtieron en primer lugar que el mundo, o physis, es una realidad diversa, sustancia, que se halla en continua y perpetua transformación, lo que de alguna forma ya prefigura los modernos conceptos de espacio y tiempo. Para dichos filósofos el problema del espacio, en concreto, se centró en la discusión en torno a lo lleno y lo vacío, o, lo que es lo mismo, en torno al ser y al no ser. Sobre el tiempo, distinguían entre lo intemporal, ligado al ser, y lo temporal, ligado al devenir. Los pitagóricos introducían en el problema la abstracción, a través de un elemento nuevo. Crearon la metafísica del número. Si para Tales de Mileto el principio generador del universo era el agua y para Anaximandro el infinito, para los pitagóricos el número subyacía a toda realidad. El debate sobre el devenir temporal tiene raíces filosóficas que se remontan a los filósofos presocráticos Heráclito de Éfeso y Parménides de Elea. Heráclito consideraba que todo se halla en perpetuo cambio y transformación. El movimiento es la ley del universo, y su principio, el fuego. Todo fluye, afirmaba, por lo que para él primaba el tiempo o devenir sobre el ser. Parménides representa tradicionalmente la postura contraria. Entendía, por ejemplo, la eternidad, no como duración infinita, sino como negación del tiempo. El ser nunca ha sido ni será, porque es ahora todo él, uno y continuo. Opinaba que el movimiento es imposible, pues el cambio es el paso del ser al no ser o la inversa, del no ser al ser. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y nada puede surgir de él. Platón supone una especie de síntesis, es decir, la unión o suma de estas dos doctrinas presocráticas contrapuestas. Por un lado tenemos el mundo sensible, caracterizado por un proceso constante de transformación y, por otro, el mundo abstracto y perfecto de las ideas, caracterizado por la eternidad y la incorruptibilidad. Aristóteles, discípulo de Platón, consideraba el mundo como formado de sustancia, dotada a su vez de materia y de forma, pero no creía en la división platónica entre mundo sensible y mundo de las ideas. Por otra parte, definió el tiempo como el número del movimiento según el antes y el después. Ahora bien, es imposible que se generen o destruyan ni el movimiento, pues existe de siempre, ni el tiempo, ya que no podrían existir el antes y el después si no hubiera tiempo. Y ciertamente, el movimiento es continuo como el tiempo, pues este o es lo mismo o es una afección del movimiento. Metafísica, If. 11.
Zenón de Elea pensaba que ni movimiento, ni tiempo, ni espacio eran reales, lo que trató de demostrar a través de sus conocidas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, las cuales muchas veces han sido consideradas simples sofismas o falacias. Aristóteles demostró su falsedad, sin embargo, los matemáticos actuales tienden a exaltar la figura de Zenón, principalmente porque de sus planteamientos se derivaría más tarde el llamado cálculo infinitesimal. El espacio en sí fue abstraído y descrito en sus elementos esenciales por el que se ha llamado padre de la geometría, Euclides de Alejandría, quien había recogido el legado de Pitágoras. Más de 2000 años más tarde, Albert Einstein procedería, a través de la teoría de la relatividad, a fundir por vez primera las categorías de espacio y tiempo, totalmente separadas desde Euclides, en lo que se ha definido como una geometrización de la física. El espacio-tiempo. 5. En la Edad Media y el Renacimiento, las filosofías cristianas patrística y la escolástica de la Edad Media, conceptúan el universo y el tiempo en términos teológicos, o de creación. Para San Agustín, Dios es el creador de todo lo que existe en el tiempo, y también del tiempo mismo. Es célebre su proverbio: ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quisiera explicárselo o al que me lo pregunta, no lo sé. Considera que el tiempo consiste en pasar desde un pasado, que ya no existe, a un presente cuyo ser consiste en pasar al futuro, que todavía no es. Concluye que el tiempo se da en el espíritu o alma humana en cuanto capacidad de enlazar el pasado retenido en la memoria con la expectativa del futuro en el presente, lo que es posible por la permanencia de la identidad subjetiva del alma. Subraya entonces el carácter subjetivo del tiempo, con una mentalidad avanzada de lo que será en la edad moderna la conciencia de Descartes. 6. Para San Anselmo, las cosas creadas no podían proceder de la materia, sino de la nada, a partir de la actividad divina. Asimismo, la creación es continua. Para Averroes, la elección de la creación de Dios es eterna y constante, y no puede hablarse de un comienzo del mundo. San Alberto Magno afirmó: el comienzo del mundo por creación no es una proposición física y no puede demostrarse físicamente. Física, Viri, 1, 4. Guillermo de Ockham, refutando la metafísica tradicional que partía de Aristóteles, admitía la probabilidad de las cosas. Así, la eternidad es altamente probable, dada la dificultad de concebir el comienzo del mundo en el tiempo. Los conceptos de universo, espacio y tiempo, tal y como hoy los entendemos, tienen su origen en los grandes pioneros de la ciencia surgidos en la época renacentista, los Kepler, Galileo y Francis Bacon, quienes abrieron camino, con el sustento racionalista de Descartes, a los grandes teóricos de la materia en la era moderna. El siglo XIX. Editar. Una de las aportaciones más importantes realizadas al estudio del tiempo en el siglo XIX es obra de F. W. J. Schelling, una de las figuras relevantes del llamado idealismo alemán. La obra clave para el estudio de esta cuestión en este filósofo es Las Edades del Mundo, Die Weltalter, un texto que no fue publicado en vida del autor y del que tenemos tres versiones muy similares, de 1811, 1813 y 1815, aunque diferentes en algunos aspectos importantes. En este trabajo Schelling pretende conocer el tiempo premundano, Vorweltliche Zeit, es decir, el tiempo anterior a la creación del mundo. Sin embargo, esto no es posible porque no tenemos fuentes directas. Utiliza, por lo tanto, fuentes indirectas. Estas consisten en el autoconocimiento del ser humano, método antropomorfista, y en discursos divinos revelados, básicamente en el Antiguo Testamento. Su investigación le lleva a la conclusión de que el verdadero pasado es el pasado anterior a la creación del mundo y el verdadero futuro es el posmundano. 7. Defiende un concepto orgánico del tiempo, donde cada ser posee su propio tiempo interno y critica una concepción objetivista de la temporalidad. 8. Su estudio del tiempo debemos situarlo dentro de una concepción teológica, ya que identifica el pasado con el Padre, el presente con el Hijo y el futuro con el Espíritu. Elabora, de esta forma, un sistema trinitario que se identifica con cada una de las manifestaciones de la divinidad defendidas por la religión cristiana.